Bienvenidos a Historiar, Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. En los últimos años hemos asistido a una proliferación de debates y acciones críticas sobre los monumentos emplazados en espacios públicos. En 2019, por ejemplo, vimos a decenas de personas que en medio de una fuerte protesta social se montaban sobre el monumento a Baquedano en la capital chilena. En el 2020 vimos la estatua del comerciante inglés Edward Colston siendo grafiteada, intervenida, derribada y finalmente arrojada al río en Bristol, en el marco del movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, que se expandió mundialmente. Colston era así impugnado por su compromiso en el tráfico esclavista. También en el cine y en la televisión hemos visto reflejada esta interacción social con monumentos y estatuas. Podemos pensar en la célebre película Goodbye Lenin, donde vimos una enorme estatua del líder ruso recorriendo las calles de Berlín en lenta retirada tras la caída del muro de Berlín. Y más recientemente, en la serie Bellas Artes, protagonizada por Oscar Martínez, vimos cómo un director de museo resistía con supuesta gracia a las presiones para retirar la estatua de una figura controversial de la puerta de la institución que presidía. Así, monumentos y narrativas nacionales parecen estar en el centro de nuestros debates contemporáneos. Soy Magdalena Candiotti y hoy les propongo recorrer estos debates en torno a monumentos, desmonumentalización y disputas por la memoria. Para ello tenemos como invitada a Carolina Vanegas Carrasco. Carolina es colombiana, es historiadora del arte, experta en arte público, historia del arte y cultura visual en América Latina. Es directora del Centro de Estudios Espiga e investigadora del Centro de Estudios en Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Arte Público en Latinoamérica de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Carolina. Gracias, Magdalena. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, entonces vamos a tratar de trazar un recorrido y para ello propongo empezar por que nos cuentes cómo pensás qué es un monumento, cuál es la función o las funciones de los monumentos y desde cuándo las sociedades comenzaron a erigirlos. Un monumento básicamente es un dispositivo de memoria, ¿no? Es algo que le ayuda a uno a recordar, ¿no? Ese sería como a lo que lleva la etimología de la palabra, pero también está asociada con la palabra advertir, que de alguna manera, ¿no? Se proyecta en el tiempo, ¿no? La idea es que en el monumento se conjugan diferentes temporalidades. Se alude a un pasado en el presente, pero también se proyecta en el futuro. Que el monumento, digamos, es un tipo de dispositivo que acompaña también a la modernidad en este sentido, ¿no? Y entonces también fue un elemento fundamental en la construcción, digamos, de las sociedades modernas, pensando principalmente en Europa y en América Latina, si bien, digamos, los monumentos han acompañado, digamos, la historia de la humanidad, ¿no? Esta función memorial es algo que nos permite a nosotros también pensar desde su creación, ¿no? Que los monumentos también fueron motivo de conflicto, como que uno tiende siempre a pensar que los monumentos son como el resultado de un consenso, pero si uno piensa que un monumento es un elemento que una comunidad que tiene posibilidad de intervenir el espacio público. Resulta ser siempre una imposición porque no todas las personas pueden, ¿no? interferir en el espacio público y entonces al mismo tiempo que puede recordar a un personaje o a un momento específico de la historia, también, digamos, es muchas veces el dispositivo mismo es una forma
de ejercicio del poder, ¿no? De imponerse sobre los otros en ese espacio público. Entonces, digamos que la discusión sobre las disputas del poder muchas veces uno las puede seguir a través de la creación, ¿no? O intervención o destrucción de los monumentos conmemorativos. Ok, y si pensamos en el caso de las naciones latinoamericanas que se fueron organizando y construyendo después de los procesos revolucionarios y de las independencias, ¿no? Imagino que ese proceso de construcción de la nación conllevó también una proliferación de monumentos. Entonces, retomando esto que vos decías, ¿quiénes tuvieron iniciativa al respecto? ¿Quiénes fueron los que promovieron tales monumentos y qué narrativas fueron las que construyeron a través de ellos, qué imaginarios procuraron construir y reforzar? Sí, bueno, con los procesos de independencia se pensó desde muy temprano en intervenir el espacio, ¿no? De las ciudades principalmente, pero ahí digamos que hay una cuestión importante para pensar y es que durante la monarquía, digamos en el antiguo régimen, el único que tenía derecho a la efigie pública era el rey. Entonces, solamente podía existir un monumento al rey y no a cualquier otra persona, ¿no? Porque ese espacio justamente no era público, ¿sí? Con la independencia, digamos, eso es un proceso que se va transformando y que inicialmente, digamos, hay una idea de sustituir unas acciones en el espacio público por otras. Entonces, digamos, intervenciones efímeras que se hacían como celebraciones monárquicas, ¿no? El cumpleaños del rey, el nacimiento de su hijo, en fin, todo eso se desplazó y se sustituyó por toda la iconografía nacional, ¿sí? En todo el espacio, digamos, de América Latina, el único que tuvo, el único lugar donde se erigió un monumento de bronce fue en México, ¿no? En la Ciudad de México, que era la Nueva España en ese momento, la academia es del siglo XVIII y entonces el director, digamos, de la cátedra de escultura logra que el rey le dé permiso de hacer un monumento en la mitad de su plaza. Y entonces lo que va a pasar es que ese es el primer monumento que se hace en América Latina y es el primero en ser destruido también. Porque a comienzos de la independencia, en el momento que llegan las tropas triunfantes de la independencia, lo primero que tenía que caer era la estatua. Lo más interesante de ese caso justamente es que habían tenido que hacer tanto esfuerzo para hacerla que lo que intentaron fue, por el contrario, protegerla y entonces lo que hicieron fue que la cubrieron para esa celebración, pusieron arquitectura efímera alrededor, alusiva a la independencia y después de que fue esa celebración lo que hicieron fue quitarla de ese lugar y ponerla en un espacio privado, diga en la universidad, ¿no? O sea, un lugar donde no estuviera expuesta. Entonces ahí eso es algo muy importante para pensar en nosotros en la monumentalización, digamos, en Latinoamérica, porque como un juego, digamos, entre la creación y la destrucción, o esto que yo hablaba de la lucha de poder, porque ese caso lo que nos muestra es una de las cuestiones de las que habla un teórico de la destrucción del arte, que es Dario Gamboni, que es que el lugar en donde se erigen las estatuas son parte de las propias obras, ¿sí? Entonces, cuando hay un desplazamiento del lugar, esa es una forma de destrucción, ¿sí? Entonces, por eso a mí me interesa mucho pensar, ¿no? El momento en el que el rey no está en la mitad de la plaza, también deja de ser el rey así la estatua no esté hecha a pedazos, ¿sí? Súper Entonces, interesante, sí. esa parte es interesante para pensar que el proceso, digamos, latinoamericano tiene sus características, digamos, fundamentales o como distintivas de alguna manera, porque entonces lo que va a pasar
al iniciar las independencias es que hay muchas ideas, decretos de hacer monumentos y no se hacen. No se hacen no solamente porque no estuvieran las condiciones, digamos, materiales o técnicas, porque tampoco no se hacía escultura en bronce ni en mármol en este territorio, sino porque tampoco había un consenso sobre quién o quiénes iban a poder ocupar el lugar del rey, ¿no? Y esa, digamos, es una preocupación que acompaña también esa duda sobre cuál va a ser el modelo que van a tener esas nuevas naciones, ¿sí? O sea, va a poder ser una república, una monarquía constitucional, hay muchas opciones y eso también, digamos, es algo que está en duda. Entonces, se siguen haciendo cosas efímeras con temas nacionales. Después, los primeros monumentos que se piensan son más pensados para conmemorar eventos, ganar una batalla o recordar un suceso específico, pero no personas, porque justamente esta idea de que era, ¿no? Que la república era el gobierno del pueblo, entonces, ¿cómo podía sustituir una persona por otra? Era muy fuerte esa idea de el rey como un ser sagrado que por eso tenía ese lugar en el espacio, ¿no? Entonces, por eso los monumentos recién van a empezar a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX con mucha lentitud, digamos. El primero que se hace es el de Simón Bolívar, que no es casual, porque justamente hay un momento, ¿no? En el que en ese impulso del proceso, digamos, republicano, para mí hay un momento en que sí, efectivamente, la figura de Bolívar sustituye la figura del rey, más allá de que se ejerciera un gobierno monárquico, ¿sí? Sino hay una cuestión ahí que incluso ellos como promovieron mucho, buscando apoyo en Europa, ¿no? Que era usar la imagen de Bolívar como una alegoría de la independencia americana, ¿sí? Entonces Bolívar como que tiene ese lugar, pero cuando llega al espacio público bogotano en 1846, todos los antibolivarianos empiezan a tratar de destruirlo, porque había pasado muy poco tiempo, ¿no? De todas las discusiones, no solamente de terminar la independencia, sino de lo que pasó después de que se consolidó la independencia, y es que las facciones se quedaron en guerra civil en casi todos los territorios, ¿no? Como luchas de poder. Entonces ya ahí, y eso es muy importante para entender los monumentos, Simón Bolívar deja de ser él y se convierte en el que mandó a hacer es el ejercicio del poder del que manda a hacer el monumento, ¿sí? Ahí hay un desplazamiento que es muy importante para entenderlo. Entonces, esta proliferación de monumentos que se da a fines del siglo XIX, ¿no? Que es más, o a comienzos del XX, el momento donde más se hacen monumentos en América Latina es durante los centenarios de las independencias, ¿sí? Entonces ahí tienen un sentido más de consolidación de los estados nacionales y también es, si uno lo piensa, ¿no? Como un correlato de los manuales escolares. Ahí como que se estabilizan ciertos discursos o que después van a ser los que permanecen durante una buena parte del siglo XX. Entonces, digamos que estarían como esas dos cuestiones, ¿no? Un proceso de aceleración del discurso de los grandes hombres, ¿no? O esto que se llama la historia de bronce, justamente por eso, ¿no? De crear las ciudades modernas, desplegar esa historia con el panteón de grandes hombres, que es lo que se está haciendo también con las escuelas, ¿no? Y entonces ahí hay un discurso que une esos monumentos conmemorativos con la idea de la ciudad moderna latinoamericana, ¿no? Como que se crea ese espacio público y se consolida la idea de lo nacional.
Súper, súper interesante esta transición que no la había pensado, como está esa necesidad de reemplazar esa figura del rey y como lugar no ocupable por civiles o por personas de a pie luego de las independencias y después ya esa proliferación. Y te consulto, ¿hubo debates al respecto? Porque yo traía a colación, ¿no? También como en el registro artístico, metafórico, en el cine o en la televisión se discute esto. Y acá en Argentina hubo en los últimos años en el canal Paca Paca infantil una serie que se llamaba Samba, cuyo protagonista, bueno, recorría la historia, distintos momentos junto a una niña, y uno de los ejercicios finales en ese dibujito era la competencia de distintos posibles próceres por su monumento, ¿no? Se llamaba Quiero mi monumento, y competían y se hacía un balance de las figuras, a ver quién merecía un monumento en esto que vos decías que se va a dar en la segunda mitad del 19 mayormente esta proliferación de monumentos que van a tener que ver con la construcción de la nación. Entonces me preguntaba si tenemos registro de debates contemporáneos en torno a qué figuras merecían ser representadas y sobre todo qué tipo de figuras terminaron finalmente representadas, y te parece que hay un patrón en América Latina o en el caso colombiano que te parezca que se puede resaltar. Me gusta mucho ese ejemplo que traes de Samba porque también como que trae una imaginación sobre el pasado en el sentido de pensar que ellos se monumentalizaban a sí mismos, ¿no? Porque en realidad ahí es donde está como la cuestión que resulta como clave para poder entender los monumentos, y es que aunque sí hubo casos en donde los personajes se automonumentalizaron, fueron pocos y fueron muy controversiales, ¿sí? O sea, creo que uno de los más destacados, o sea, el rey sí. O sea, en el antiguo régimen, bueno, el rey está hecho para, para el bronce, pero, y bueno, y esa forma de ejercer su poder. Pero después justamente eso no sucedió. O sea, Bolívar jamás hubiera aceptado ni se hubiera mandado a hacer un monumento por más ególatra que fuera. ¿Sí? Como que ahí hay una cuestión de que más bien es el uso de esos personajes para poder ejercer el poder después de que ellos se mueren, ¿no? Entonces, la estatua de San Martín solo hasta después de que San Martín muriera, luego Bolívar también, y después, por eso el auge es mucho después, porque lo que intenta es esa élite que se está consolidando, usar el pasado para ejercer su poder en el presente, ¿sí? Entonces, creo que en América Latina el caso de monumentalización más impactante, se podría decir, es el de Antonio Guzmán Blanco en Venezuela, ¿no? Que fue un dictador, estuvo como 18 años en el poder y él se manda a hacer una estatua pedestre y una estatua ecuestre, ¿no? Y las pone en el espacio público y las inaugura el mismo día que inaugura la estatua ecuestre de Bolívar, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el tiempo se está equiparando, porque no sirve solo, necesita usar el pasado para el presente. Entonces ahí la discusión, esa es una parte. Y la otra es que la discusión sobre quién sí y quién no es tan profunda como la discusión sobre qué destacar de ese personaje, Ajá. ¿sí? Mm. Porque justamente, digamos, para seguir con el caso de Bolívar, que es el que yo más he estudiado y lo he estudiado, digamos, porque hay una región bolivariana muy grande, ¿no? En Sudamérica que como que da para la comparación también, es que como él es el símbolo de la independencia, entonces al mismo tiempo no es lo mismo una estatua ecuestre que una estatua pedestre. No es lo mismo
o sea, porque una estatua ecuestre con un hombre a caballo generalmente está de militar, o sea, que es un símbolo militar de la guerra, de un ejercicio del poder con una idea, ¿no? Y en cambio, ese Bolívar que mencionaba antes, el que se hizo en Bogotá en 1846, es un Bolívar que es la mitad es civil, ¿no? Está envuelto como en una capa que le cubre el uniforme por una parte y tiene, en una mano tiene la espada y la otra tiene la Constitución, ¿no? Y todo, que eso no lo hemos hablado, pero el programa ideológico de los monumentos está en el pedestal, ¿sí? Entonces en el pedestal está la firma de la independencia y los otros poderes que están constituyendo esa nueva nación, esa república, la liberación de los esclavos. No, hay una batalla, o sea, hay una parte, ¿no? Que obviamente incluye sus grandes éxitos, vamos a decir, es una síntesis de su biografía, pero digamos que el hecho de que la estatua esté de pie o que intente ser una estatua civil modifica mucho lo que significa. Entonces, las peleas y un poco ese era mi argumento en mi tesis, que trabajé sobre las representaciones de Bolívar en Bogotá específicamente, y era pensar que en uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Que no podía celebrar el centenario con grandes monumentos, ni toda la segunda mitad del siglo XIX estuvo de guerra civil en guerra civil, hubiera 4 intentos de monumentalización de Bolívar. Es el 46, después hay otro que también que es militar pero pedestre, después logran hacer la estatua ecuestre y después dicen no, hay que cambiarla, que está en el centro de la plaza. Entonces es una pelea entre las facciones, ¿no? Entre liberales y conservadores por el sentido que debía tener esa figura. Entonces, ¿por qué doy ese ejemplo? Porque eso nos permite a nosotros también entender que la disputa primero que todos los monumentos generaron disputas, pero sobre cómo ser representados. Entonces, una figura puede significar muchas cosas, ¿no? Esa era la discusión en ese momento. Entonces, nosotros hoy estamos un poco más pegados a pensar que en la función sustitutiva de la estatua, es decir, este es uno al que yo le asigno, ¿no? La parte de la biografía que a mí me interesa y con la cual yo voy a pelear, pero no es por ese personaje, sino porque el hecho de que esté en el espacio público me permite a mí ejercer mi derecho a la protesta, ¿no? Y entonces por eso a veces los sentidos se desplazan muy lejos incluso de la propia biografía del representado, ¿no? Es interesante esto que decís y me lleva a otra cosa que te quería preguntar, que era, bueno, precisamente hablábamos de esta aceleración del debate público en torno a los monumentos o a las figuras o a los acontecimientos que se exaltan a nivel mundial, pero y también especialmente latinoamericano. Entonces, bueno, vos decías, es porque están en el espacio público, todos tenemos derecho a opinar y a pensar sobre los mensajes o sobre las narrativas que contienen estos monumentos u otras alternativas y cuáles como ciudadanos queremos reforzar o no. Entonces, te quería preguntar cuál te parece que es la razón por este estado deliberativo en torno a los monumentos tan fuerte en los últimos años, cuando quizás es cuanto menos se miran o los miramos, como que me parece en cierto sentido paradójico, ¿no? ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Qué hipótesis? Creo que bueno, obviamente que como eso es un fenómeno que yo estoy como observando desde hace mucho tiempo, me parece que puede ser más lo que primó en esta como oleada contemporánea, más una mediatización de las intervenciones que una aceleración de las propias intervenciones.
porque cuando yo los estudio lo que veo es que todo el tiempo, o sea, desde el momento en que los hacen, los están peleando. Entonces, hay dos opciones, o que estén en un lugar muy poderoso o que tengan una, una significación muy fuerte contra la que haya que pelear, ¿sí? Esa es una, y la otra, que además es la mayoría, que es ignorarlos completamente. Entonces, o sea, las municipalidades lo que hacen es que la ciudad crece, los mueven, los quitan y eso no le importa a nadie. Uno ni siquiera se da cuenta ni tampoco dice, o sea, se modificó la relación que nosotros teníamos o los ciudadanos con esos objetos. Entonces, esto que hablábamos al comienzo de, bueno, marcaron la ciudad moderna, acompañaban las historias nacionales, entonces los niños aprendían un manual de historia, ¿no? Y salían a la calle y la veían contado, sí, Cristóbal Colón descubrió América en 1490, ahí está. Después estaba el otro, después estaba el otro, después está el otro, ¿no? Como una sucesión, es una forma de entender la historia que se despliega en la ciudad y que hoy obviamente la historia ya no se escribe así, nadie estudia un manual de historia como los del siglo XIX, la ciudad está estallada de imágenes, o sea, los monumentos en realidad perdieron su visibilidad principalmente, pero eso no quiere decir que hayan perdido su poder. ¿No? Como que el monumento de alguna manera sostiene un statu quo, una estado de las cosas y del poder, digamos, de los gobiernos que hace que estén ahí, ¿no? Hay lugares que son mucho más importantes que otros y entonces ahí en realidad los personajes quedan en segundo lugar porque lo más importante son los lugares de discusión. Entonces, si uno, volviendo por ejemplo a México, si uno se pone a pensar cuántas estatuas de Colón hay en el DF, creo que hay dos o tres, pero nadie se va a ir a tirar una estatua de Colón que está al lado de una estación de metro que ya la gente ni se acuerda ni quién es ese personaje. Si no estuviera, por ahí no se acordaban. Hay que ir a atacarla del Paseo de la Reforma, que es el lugar más visible. ¿Sí? O el Monumento de la Independencia, o sea, el Paseo de la Reforma es el lugar donde hay que ir para ser visible. Entonces ahí ese es muy interesante porque ese Colón, eh, digamos, en el quinto centenario de la celebración, perdón, en el cuarto, las estatuas, vamos a ir por la parte de la conmemoración y eso como para entender en ese caso que por ahí es bien indicativo, ¿no? La proliferación de estatuas de Colón es contemporánea del momento de estatuamanía latinoamericana, ¿no? Que es 1892. Entonces, en ese momento está de moda hacer estatuas y hay estatuas de Colón por todo el mundo, bueno, pero casi todos los países latinoamericanos se mandaron a hacer su estatua, ojalá por un artista italiano si tenían mucha plata y si tenían más o menos se la hacían francés. Porque eso, bueno, eso es otro tema, pero es Mira esa así. jerarquía, no la tenía. Interesante. Claro, no, los italianos eran los que más cobraban, porque tenían más prestigio, ¿no? Y los franceses a finales del siglo XIX están como produciendo toda digamos, la posibilidad de abaratar también los costos de los monumentos, entonces ellos están haciendo ya como saturaron el espacio local, entonces empezaron a exportar. Entonces, en las exposiciones universales iban los dirigentes también a comprar imagen. O sea, los monumentos son parte de la imagen de la ciudad, igual que los faroles, las sillas de tal material, con tal iconografía, no, o sea, todo eso hace parte de la ornamentación urbana y de la idea de lo moderno. Por eso digo que es como que uno lo separa, pero en ese momento eso todo va junto, ¿no? El Claro. jardín, la reja, la luz, todo eso es como ciudad moderna para los latinoamericanos, ¿sí? Buenísimo. Así terminamos con un Sarmiento hecho por Rodin.
que dicen que es el más feo de Rodin. Bueno, ese es O todo el un más tema feo que monumento. ese es un tema que podemos retomar porque es increíble, pero vamos a ir con el tema seguimos con el de Colón en México. Sí. Entonces, entonces, bueno, el Colón se hace a fines del siglo XIX y en el quinto centenario, que uno podría pensar, sí, obviamente que en la historia las fechas son, las conmemoraciones sí sirven para pensar esos balances y todo eso, pero bueno, como que no son fechas exactas. El caso es que en 1992, que uno podría pensar que es el momento en donde se hace ese balance grande y empieza con mucha fuerza todo el discurso también de la descolonización, ¿no? Empiezan a ser atacadas las estatuas, ¿no? Entonces, esto que digo, no es que vas a atacar cualquiera, vas a atacar la que está más visible. Y ahí se intentó tirar la estatua de Colón, pero no lo lograron. La que sí se tiró en ese momento en México, que fue muy importante, fue la de Diego de Mazariegos, que tiene una fotografía muy famosa que es en el momento en que la están tirando, ¿no? Y que es como uno de los hitos de, de constitución, digamos, del ejército zapatista, ¿no? Ahí hay un momento como clave en tirar la estatua. Entonces, por eso digo, ahí para empezar a pensar en las mediaciones, que van a ser cada vez más fuertes y que si uno conoce ese evento, no es porque, eh, digamos, haya quedado un hito, porque ni siquiera en ese lugar hay nada, sino porque hay una foto en donde el campesino está tirando, la está empujando y está quedándose él sobre ese pedestal. Entonces hay como toda una discusión que se acelera para mí en realidad en los 90, ¿sí? Claro. Y que entonces a medida que, digamos, como van avanzando esas discusiones van a llegar, me parece sí que principalmente entre 2019 y 2020 y con la pandemia muy fuertemente a discutir con más fuerza ese lugar, ¿no? Entonces hay como una amenaza, ¿no? Que empieza a usar las redes sociales, ¿no? Que podría ser equiparable a lo que pasaba en el siglo XIX con las caricaturas en los periódicos, ¿no? Pues yo lo pensaba de esa manera porque en la crítica, por un lado, circula, ¿sí? Entonces empiezan a decir, lo vamos a tirar, y lo que sucede es que cuando ya vieron que sí era posible que lo tiraran, entonces la municipalidad va un día antes con una grúa y dice, me voy a llevar este monumento porque lo voy a restaurar, y se lo lleva, Claro, ¿sí? preventiva. Y luego hace, ¿no? Como toda una valla alrededor del monumento para que no entren y lo llenen de grafiti como habían llenado el monumento de la independencia en la gran marcha contra la violencia contra la mujer en México, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que ese dispositivo, ¿no? Que rodea el monumento destruido, pero que tiene el pedestal, ahí vuelve a emerger el pedestal como el lugar, ¿no? Como que ancla esa memoria, esa importancia de ese lugar. Y entonces es muy interesante porque lo que escriben es, ya lo tiramos. O sea, como que igual lo habían logrado y no estaba ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí con el desplazamiento, que es muy interesante? Que en esa idea confluyó la discusión más importante que había en México en ese momento, que era la violencia contra la mujer, ¿sí? Y no específicamente una lucha o una cosa más literal respecto del proceso de descolonización, aunque pudieran tener puntos, obviamente, nexos ideológicos o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasó? Esa plaza y ese pedestal se convirtieron en la plaza de la lucha feminista en México, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que sostuvo eso? Que los colectivos de mujeres se apropiaron de ese espacio, le pusieron un nombre, se llama la Plazoleta de las Mujeres que Luchan,
hicieron una figura que fue al principio temporal, que era como una niña con el brazo arriba, y ahí fíjate que hubo necesidad, porque obviamente también hay unas cuestiones técnicas que son insoslayables, y es que si tú pones una figura de cartón, no dura nada, se cae, se dobla, llueve, lo que fuera. Entonces la hicieron después en metal. O sea, ahí hubo como una decisión de dejar algo que aparte ya tenía otra proporción, lo que fuera, pero las mujeres se paran sobre ese pedestal y están junto como que hay, como si fuera un grupo de gente que está rodeando esa estatua y que se sube al pedestal, ¿no? Entonces ahí hay una discusión muy importante si es necesario sustituir una cosa por otra, si esa sustitución necesariamente está vinculada específicamente con lo que se está discutiendo, o si ese es un lugar de visibilidad, de poder, que sirve en un momento y en una coyuntura de una sociedad que necesita cambiar algo y que tiene una urgencia. Entonces uno podría pensar eso, que es algo muy parecido a lo que pasó con Baquedano en la Plaza Dignidad. Se cambia el nombre, para cambiar el nombre del lugar es porque el lugar es muy importante, ¿sí? Entonces probablemente que antes del 2019 cualquier paisano no te decía, ay, sí, mira la estatua ecuestre de Baquedano. Ni idea. No sabían ni quién era como que en la Y protesta misma fueron reconstruyendo quién era Baquedano. señor X, monumento, nadie sabe quiénes son. El asunto es que el lugar es muy importante porque el lugar de la reunión, y ahí hay dos cosas, el lugar de la protesta y el lugar de la celebración, ¿no? Como, no sé, el obelisco puede ser algo más parecido, aunque obviamente la Plaza de Mayo, pero como lugares de reunión, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, esa cuestión del desplazamiento del sentido, ¿no? Y entonces ahí, más allá de que después todo el mundo supiera quién era Baquedano, hiciera una relación con la Guerra del Pacífico, con cómo se hizo esa estatua, qué significaba, pero si uno ve todas las intervenciones, estaban todos los reclamos de la sociedad chilena, uno sobre otro, como en un palimpsesto, ¿no? En todas las intervenciones. En México, evidentemente, por más que hay miles de cosas y de reclamos, el reclamo público más claro de los últimos años tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Entonces, fíjate que ahí hubo una disputa de reivindicación o de reparación que es muy interesante, porque esta que vino como desde abajo es el de las mujeres que la siguen interviniendo. Y esa actuación permanente es lo que hace que eso siga teniendo sentido. O sea, el día que ellas se vayan, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Están ahí, están usándola y todos los días hay una cosa distinta y el Día de Muertos entonces hacen el altar para las mujeres que murieron ese año, lo llenan de los nombres, las personas, de las historias, entonces tiene que haber una activación. Sería algo, digamos, hay una historiadora que se llama Mechtil Whitridge que habla del monumento performativo. Y tiene un poco que ver con eso, que es como esa idea de que en sí mismo no es el objeto el que tiene el poder, sino la relación que uno establece con el objeto, con el lugar, ¿no? Entonces estaría ahí. Entonces, ¿pero qué pasó? Em, Había una intención de reemplazarlo por una estatua de una mujer originaria. Esto lo digo así porque va a resonar con la idea que había en Argentina, ¿no? De reemplazar a Roca por el monumento a la mujer originaria. La idea era como sacar al Colón y reemplazarlo entonces por una indígena para decir que como en una lectura más plana, digamos, de la historia y del monumento mismo, que era como una reivindicación indígena. Pero eso no sucedió porque se atravesó otro sentido, que fue mucho más fuerte, más político, más necesario, más urgente en ese momento.
Entonces, en la plazoleta al lado, finalmente pusieron otro pedestal, ¿no? Y ahí terminaron poniendo una réplica de una pieza prehispánica que representa a una mujer indígena después de haber peleado, porque lo primero que se les ocurrió era como una interpretación contemporánea, escultórica, de un objeto prehispánico que representa a una mujer indígena. O sea, ahí fíjate todas las formas en que se va desdoblando, porque ahí es pensar el objeto no como un monumento del siglo XIX, sino como la sustitución de Cristóbal Colón. Uno, ya ahí hay miles de problemas. Dos, que la reparación sea reivindicando una figura indígena, pero jamás una figura indígena del siglo XIX o del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Porque el imaginario es que los indígenas son prehispánicos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, yo te voy a hacer la reivindicación, entonces te pongo esas cosas que son de tu cultura, ¿sí? O sea, hay un extrañamiento, es como una reparación que al no ser pensada como ni con la comunidad, ni con, digamos, la lógica efectiva de una política de reparación, se convierte en la corrección política absolutamente vacía y como igual la querían hacer, entonces la pusieron al lado. Y Claro. entonces quedó ese lugar, es rarísimo, pero es muy interesante porque es como todos estos imaginarios de quiénes deben ser monumentalizados, ¿no? Y quién tiene quién decide, ¿no? Y después quién conserva, que ese es otro tema. Totalmente. Ahora volvemos sobre eso. Te propongo hacer una pequeña pausa, que vamos a escuchar un anuncio de ASAI, de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, y después te invito también a escuchar la reflexión que hace la historiadora Carolina Carman, directora del Museo Roca, que nos va a hablar sobre esta figura y sobre los monumentos y lugares públicos de conmemoración de Julio Argentino Roca y las disputas al respecto, y seguimos, retomamos la conversación. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Julio Argentino Roca es una figura tan controversial como insoslayable para pensar la historia nacional. Como fue el caso de muchos de los hombres públicos de su tiempo, su carrera política y militar estuvieron imbricadas. Como ministro de Guerra de la presidencia de Nicolás Avellaneda, lideró la campaña al Río Negro de 1879, que significó una etapa decisiva y de gran desestructuración de los pueblos indígenas mediante la acción violenta del ejército en la historia de la frontera pampeano-patagónica. Dicha campaña fue parte, en rigor, de la construcción de la candidatura de Roca por el Partido Autonomista Nacional. Fue presidente 2 veces, entre 1886-80 y 1886, y entre 1898 y 1904. Los años de sus gobiernos y en general del predominio del orden liberal conservador se vinculan con los procesos de consolidación del Estado Nacional y de plena incorporación de la Argentina al mercado mundial mediante el modelo agroexportador. Su figura ha sido tanto exaltada como cuestionada por sus contemporáneos, por referentes políticos y por las diversas corrientes de la historiografía a lo largo de todo el siglo XX. Sin embargo, los ejes de las críticas han cambiado a lo largo del tiempo. Los referentes del radicalismo centraron sus cuestionamientos en los impedimentos del orden conservador para el despliegue de una república democrática. Las izquierdas y el revisionismo histórico, a excepción de Jorge Abelardo Ramos,
caracterizaron al roquismo como oligárquico, antinacional y consorcio del imperialismo. La política de fronteras del roquismo tuvo algunas voces críticas, pero no ocupó un lugar protagónico en la agenda historiográfica hasta el retorno de la democracia, en los años 80 del siglo XX, tal como veremos más adelante. Los usos del pasado en torno a la figura de Roca no estuvieron acotados al campo estrictamente historiográfico, sino que se expresaron en diversas narrativas, y los monumentos fueron, en esta línea, un lugar clave de enunciación. La imagen de la conquista del desierto como uno de los episodios fundacionales del Estado argentino y de Julio Arroca como su principal artífice comenzó a ser construida a fines del siglo XIX. Sin embargo, tal como ha estudiado el historiador Facundo Cersósimo, fue durante los gobiernos de la Concordancia, entre 1932 y 1943, cuando se desarrolló el gran ciclo monumental que exaltó su figura y su política de fronteras. Le cupo entonces un papel muy importante a la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos. La noción de patrimonio asociada a estos monumentos fue parte de la legitimación de un nuevo despliegue narrativo instrumentalizado mediante el arte público. Se inauguraron monumentos en Buenos Aires, en Tucumán y en ciudades claves de los territorios nacionales como Choel, Bariloche y Río Gallegos. La figura de Roca como prócer se selló en aquellos años y fue a la vez reafirmada por la última dictadura cívico-militar, cuando el centenario de la llamada Conquista del Desierto en 1979 fue la ocasión en la cual tuvo lugar un nuevo capítulo de los usos del pasado, mediante, de acuerdo al historiador Francisco Tayana, la afiliación de la figura de Roca en la lucha contra el indio, con el orden y la guerra contra la llamada subversión por parte del terrorismo de Estado. A partir del retorno de la democracia en la Argentina, comenzó un proceso de renovación historiográfica que, en diálogo con la escuela de la New Western History, abrió una nueva agenda de problemas. La historia de fronteras fue complejizada mediante el cruce de diversas disciplinas y se puso en diálogo con cuestiones de clase, género y etnicidades. Las sociedades indígenas comenzaron a ser pensadas como actores activos de estos procesos. A su vez, se trata de un contexto de surgimiento de la historiografía de la memoria, que advierte y dialoga con la emergencia de memorias múltiples y plurales, y que coincide con nuevos movimientos y activismos por parte de minorías étnicas en diversas partes del mundo. A comienzos del siglo XXI, este contexto y este nuevo clima de ideas, en coincidencia además con procesos de desmonumentalización en diversas ciudades, como decíamos, se produjeron agudas tensiones e intervenciones en torno a los monumentos a Roca en diversos espacios públicos. En algunos casos se trató de intervenciones de grupos de la sociedad civil, en otros intervinieron los poderes públicos. Algunos hitos de estos procesos fueron, en 2017, la intervención al vivac del Ejército Expedicionario en Choel, Río Negro. Los actores de la intervención arrojaron pintura roja al monumento e inscribieron la frase "No somos terroristas, somos el pueblo". En diciembre del año 2020 se retiró el monumento a Roca situado en Río Gallegos, en Santa Cruz. No se esgrimieron razones políticas, que claramente estaban en el trasfondo de la decisión, sino que se apeló a criterios de refuncionalización de los usos del espacio. El monumento, a la vez, había sido previamente intervenido. En el caso del monumento de San Carlos de Bariloche, la historia de las intervenciones y usos del espacio de la plaza del centro cívico donde está emplazado es muy compleja y atravesada por diversos significantes. Se trata de un ejemplo muy claro de un territorio en disputa, donde conviven diversas identidades y símbolos. Ya desde 1992, en torno al quinto centenario de la conquista de América, referentes de comunidades y activistas políticos realizaron escraches y pintadas al monumento con el propósito de recuperar un espacio simbólico y material en esos territorios caracterizados como de la desmemoria y el silencio. Desde entonces y a lo largo del tiempo se produjeron diversas intervenciones que a su vez coincidieron en algunos momentos más álgidos con conflictos políticos vinculados por las demandas y luchas por la tierra por parte de las comunidades, o por ejemplo cuando se produjo el caso Maldonado, donde las intervenciones en torno al monumento también se agudizaron en sus características y en los modos en que se produjeron dichas intervenciones.
Asimismo, desde comienzos del siglo XXI, este espacio es también la Plaza de los Pañuelos, en alusión a las madres de Plaza de Mayo, al 24 de marzo y a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, de modo que son muchas las capas de memorias y de símbolos políticos que conviven en un mismo territorio. Finalmente, en el año 2023, la Municipalidad de la ciudad, de acuerdo con la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, decidió trasladar a otro espacio el monumento por considerarlo un símbolo de desunión. Pero la gobernadora de la provincia, que formaba parte del mismo espacio político, se opuso. A su vez, desde una parte de la sociedad civil se reunieron firmas para evitar la remoción y finalmente, y esto sí me parece muy interesante para pensarlo en relación a los usos del pasado, fue la justicia la que decidió impedir la remoción mediante una medida cautelar. El monumento en Bariloche es entonces un ejemplo muy claro y muy simbólico de las disputas y de los procesos de desmonumentalización. Ahora bien, ¿qué reflexiones podemos ofrecer como historiadores, en mi caso también como gestora de un museo, en torno a las disputas por el patrimonio y a la luz de las ideas vinculadas con la tesis y la praxis de la decolonialidad en diversos lugares del mundo? Como historiadora, pero decía también como directora de un museo de historia argentina, que además se llama Julio Argentino Roca, considero necesario reflexionar en torno a la tensión entre el carácter necesariamente mutable del arte público y la idea de perennidad asociada a la noción de patrimonio. Es clave poder pensar en términos históricos y desacralizar esta relación. Por otro lado, entiendo que son fundamentales las claves interpretativas de la decolonialidad para pensar los procesos de silenciamiento e invisibilización de los pueblos indígenas en la historia de América Latina. Tomo en esta línea los trabajos de Mario Rufer, que a su vez recuperan una historiografía previa. En esta línea, entiendo que necesitamos de la empatía para comprender el agravio que pueden representar para las comunidades ciertos monumentos en los territorios donde la historia de las fronteras tuvo lugar. Pero creo también necesario no renunciar a entender la complejidad de los procesos de construcción de los estados nacionales y de las repúblicas en los países de la región, ya que el pasado siempre se resiste a las simplificaciones. Entiendo por ello que la crítica a la figura de Roca debería abrir la pregunta más compleja por la acción del Estado Nacional argentino. No se trata de negar responsabilidades individuales en la historia, sino de pensar que la historia de fronteras solo puede ser comprendida en el largo plazo, y la campaña al Río Negro surgió de una ley del Congreso Nacional. Pensar el pasado solo en torno a ciertas figuras como más o menos buenas o malas es una operación simplificadora. Además, durante los gobiernos de Roca, las élites gobernantes también propiciaron las leyes de laicidad del Estado, la Ley 1420 de educación pública, gratuita y obligatoria, los acuerdos de paz con Chile, la obra pública a nivel nacional, es decir, una cantidad de cuestiones que complejizan también los abordajes de esta figura y de este periodo del pasado. Creo también importante señalar que los territorios que fueron parte de la política de fronteras son también social y culturalmente plurales, ya que además de estar poblados por comunidades indígenas, han recibido diversas oleadas de migrantes internos e inmigrantes a lo largo del siglo XX. De modo que sus identidades son plurales, son mestizas, no solamente indígenas, y actualmente gozan de amplio consenso como parte de la nación argentina. En síntesis, entiendo que los debates en torno a los monumentos vinculados a la historia de fronteras deberían ser parte de programas públicos que trabajen en forma integrada en torno a la agenda de derechos e inclusión de los pueblos indígenas. Considero a la vez que si se remueven monumentos, estos procesos deben ser acompañados por gestiones desde las políticas públicas que propicien el diálogo, el trabajo con diversos actores sociales y políticos y la búsqueda de posibles consensos. Por último, propongo pensar en posibles reconciliaciones críticas, lo digo entre comillas, que permitan crear nuevas narrativas con el arte público, no centradas en figuras concretas y representativas de la complejidad simbólica y narrativa de los procesos históricos. Bueno, muy interesante lo que planteaba Carolina Carman esta vez, y volvemos con Carolina Vanegas Carrasco. Y retomando esto que contabas de cómo hay otras figuras que están queriendo ser reivindicadas, mujeres indígenas, pueblos indígenas, diversidades, etcétera, cómo están en disputas en estas narrativas en torno a los monumentos.
y como vos mostrabas, esas disputas no sean solo de forma oral, sino de prácticas iconoclastas de diversa intensidad. No sé si todas pueden ser llamar iconoclastas, es en parte una pregunta, ¿no? Hay intervenciones como pintadas, como cubrimientos de monumentos, como proyecciones de imágenes, o la invasión de los pedestales, usos heterodoxos de esos monumentos, o traslados o pedidos de traslados, como vos mencionabas, y pedidos también o prácticas de remoción y de desmonumentalización, efectivamente. ¿Podrías contarnos si estas son todas prácticas que pueden ser pensadas como iconoclastas o no? ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué valor? Y cómo también, como en tanto experta en patrimonio, cómo ¿qué se hace, ¿no? Con estos monumentos que ya no nos representan o que se tornan controversiales, pero tienen valor artístico? Capaz que son muchas preguntas juntas, pero contanos un poco cómo ves estas disputas en torno a estos monumentos y qué hacer con ellos. Bueno, lo primero que tendría para decir es que es muy difícil generalizar, porque cada intervención que se hace está muy ligada con el momento histórico, ¿no? Y la verdad es que las estatuas no caen todo el tiempo, ¿sí? Las estatuas o los monumentos suelen ser desplazados, ¿no? Y como decíamos a partir de Darío Gamboni, el desplazamiento es una forma de destrucción. Entonces ahí uno tendría que pensar en cuáles son las motivaciones de esas intervenciones o tipos de destrucciones, ¿no? Entonces, él dice que al mismo tiempo hay cuando hay una motivación política fuerte, un cambio fuerte en las sociedades, las destrucciones vienen desde abajo, ¿no? Entonces están acompañadas de movimientos sociales, de como grupos, comunidades muy grandes que llegan como a cierto límite con, con ciertos aspectos y entonces atacan la estatua como una forma de atacar el poder, ¿no? Entonces por eso, por más que haya intervenciones, sigamos en Latinoamérica para no abrirnos tanto, ¿no? Por más que haya intervenciones o tipos de destrucciones en diferentes países, es muy evidente que, digamos, en México vimos ese caso, vimos una intervención de la Columna de la Independencia, pero no vimos una destrucción masiva de monumentos. En donde sí las vimos fueron en los estallidos sociales de Chile y Colombia, ¿sí? Entonces ahí fue esta cuestión, no es solamente que haya como un eco mundial porque las estatuas y los monumentos siempre son intervenidos, es que esas acciones acompañaron unos movimientos sociales que fueron muy fuertes y obviamente que hay uno que de alguna manera está influenciando el otro. O sea, todo lo que pasó en Chile me parece que repercutió mucho en lo que pasó en Colombia, en muchos sentidos y también en la forma en que fueron respondidas esas intervenciones, ¿no? Entonces, incluso la violencia, incluso las desapariciones, pero también esa necesidad de salir a la calle y tomársela, ¿no? O sea, hubo un momento, fueron momentos de meses enteros de suspensión de un montón de cosas que por lo menos en el caso colombiano eran completamente inéditos, ¿no? Y bueno, obviamente también creo que después de una larga dictadura y bueno, por más que hubo gobiernos democráticos en Chile, también fue un momento de quiebre, ¿sí? Entonces, ese argumento nos sirve mucho para pensar en esta cuestión y que tú lo traías al comienzo, ¿no? Recordando la película de Lenin, pero bueno, un espectáculo que nosotros vimos por la televisión, ¿no? Y no me refiero, o sea, me refiero a la mediación porque es fundamental, como habíamos hablado, y es ver caer las estatuas en el cambio de régimen, ¿no? Entonces, esa idea
esa caída es muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ese estallido social inicia con la caída de una estatua en el sur de Colombia, en Cali, que además fue el lugar, el epicentro de la conflictividad De política. la violencia parapolicial. Claro, la caída del monumento acompaña una fuerza, digamos, que en ese momento es destructora, pero que lo que quiere es atacar el poder, ¿sí? Entonces, sí, claro, era el monumento de Sebastián de Belalcázar. Y sí, obviamente que hay una comunidad, unas comunidades indígenas que desde hace mucho tiempo están poniendo en entredicho esas figuras, pero también pero en el momento en que tiran la estatua, no solamente están hablando de eso, no solamente hacen un juicio político a Sebastián de Belalcázar, en el caso de Popayán, ¿no? Es mucho más complejo, que no vamos a ir sobre ese tema, pero sí que nos sirve mucho para pensar esta idea de las temporalidades que acompañan los monumentos, ¿sí? Entonces, se hace el juicio político histórico, pero el reclamo era para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz, para exigir el cese de asesinatos a los líderes sociales, ¿no? Para exigir que se cumplieran los acuerdos que se habían hecho con los grupos indígenas del sur de Colombia, y hay una eh, asociación, digamos, de autoridades indígenas del suroccidente colombiano que son como los promotores de esa destrucción, ¿no? Y de hecho dentro de las mismas comunidades, por supuesto que también hay diferencias, ¿no? Entonces, los grupos indígenas colombianos han sido históricamente, obviamente han desplegado un discurso de lucha no violenta, ¿no? Entonces había diferencias sobre tirar o no los monumentos porque obviamente se considera una acción violenta, y entonces ahí aparece este grupo que, bueno, también tiene muchos años, pero que decide, no, tenemos que hacer una acción simbólica que sea muy fuerte. Entonces en las discusiones muchas veces lo que ellos decían era, miren, nosotros llevamos toda la vida peleando, y el día que tiramos este monumento, si nosotros no hubiéramos tirado ese monumento, no estaríamos en esta mesa hablando en este momento. O sea, era una acción política muy efectiva, pero en un momento de crisis muy alta, ¿sí? Ese es un fenómeno que es fuerte y que es conflictivo, o que responde a esa conflictividad como llevada al extremo. Pero hay otros, ¿no? Entonces hay otros que tienen que ver con intervenciones del tipo, no sé, una imagen que ha sido muy recurrente, por ejemplo, es el de la intervención que hacen este grupo que se llama Mujeres Creando en Bolivia, ¿no? Que en el monumento de Isabel la Católica no van a destruirlo, sino que la visten, la trasvisten y nombran, fíjate, ahí volvemos a eso, nombran la plaza como la plazoleta de la chola globalizada. Isabel se convierte en una chola, se viste toda de chola, y entonces ahí abajo, ¿qué es lo que pasa? Están los grupos indígenas, las asociaciones feministas, las asociaciones de trans, de mujeres trans, que están exigiendo sus derechos. Entonces ahí hay un cruce de temporalidades que está, digamos, que es más, o uno lo podría asemejar un poco con lo que pasa en México, que es traer al presente una cantidad de reclamos, pero que la figura sirve para renovarlo. Después, entonces, quitan todo eso y se van. O sea, es una intervención efímera, ¿sí? Entonces, ahí hay un vínculo con algo de lo que no hemos hablado y que nos necesitaríamos otro podcast para hablar de eso, que es de los antimonumentos. Pero para no ir sobre eso, sobre lo que sí podemos hablar es sobre las acciones antimonumentales, ¿sí? Que es una forma de confrontar de alguna manera
la verticalidad, la permanencia, ¿no? La imposición de determinados discursos en el espacio público y entonces en muchas ocasiones uno hay que estudiar caso por caso y por eso no quiero generalizar, pero digo, muchas veces resulta ser más potente intervenir algo que está que quitarlo por completo, ¿sí? Porque cuando se quita por completo no queda la marca necesariamente. Entonces, una de las cosas que dice James Young, que es un historiador inglés, que es el que hizo como toda digamos, la definición de lo antimonumental, ¿no? Es que dice que las acciones antimonumentales muchas veces lo que hicieron de alguna manera fue reforzar de alguna manera el poder de los monumentos, ¿sí? Y eso me parece que es algo muy interesante, digamos, como para ir concluyendo un poco nuestra conversación, que es pensar en esta cuestión de qué se hace después, ¿no? Si uno podría pensar que, o yo por lo menos para pensar en mi recorrido vital y como lo he experimentado, yo probablemente hace 30 años los monumentos tenían menos importancia y, digamos, atención de lo que pueden tener hoy, porque las acciones de intervención y de iconoclasia hace que uno mire de nuevo algo que había perdido poder y que ahora lo está retomando. Eso es una cuestión. Para mí, la cuestión de la fuerza y la eficacia de esas intervenciones en términos políticos está mucho más relacionada con la capacidad de reproducción de esos hechos, ¿sí? Por las redes sociales, porque entonces pasa la imagen 1000 veces, entonces no es que cae la estatua una vez y sale una foto en el periódico, que es lo que hubiera pasado hace 30 años, sino que esa estatua cae todos los días en un reel. Está todo el Claro, tiempo. Entonces claro. ahí es como que uno la quiere ver. No, pero ¿cómo fue que cayó? Pero aplastó a alguien, porque aparte, una de las cosas, fuera de chiste, obviamente, una de las cosas que más le preocupa a las autoridades no es el monumento en sí, sino que cuando cae puede aplastar a alguien, que ha pasado muchas veces. Entonces se convierte en otra cosa. Y lo otro tiene que ver entonces con el pensar, para volver al comienzo, en el significado y en la función, ¿no? Entonces, si uno piensa en el monumento como una marca para pensar, Como una oportunidad para abrir interrogantes sobre el pasado y sobre el presente. si lo quitas, tú te acuerdas y se acuerdan tus hijos por ahí de que pasó eso, pero los hijos de ellos ven un espacio que no tiene nada. Ujú. Entonces ahí la marca es la que falta, que es la función del monumento y puede ser la del antimonumento, pero entonces si el monumento se muere de alguna manera, y eso es una de las cuestiones que se discute o que menciona James Young, incluso Pierre Nora, que habla de los lugares de la memoria, que es decir, bueno, porque lo que pasa es que cuando uno hace el monumento, lo que hace es que le deja al monumento la responsabilidad de recordar y uno sigue con su vida. Ya hizo lo que tenía que hacer, que recuerde él, yo me voy, ¿sí? Porque el ejercicio de recordar es y ahí uno podría pensar en las lógicas de diferentes culturas sobre cómo se recuerda, ¿sí? Entonces, como esta civilización occidental que decidió que era dejando una marca y dándole la responsabilidad a los monumentos, otras culturas lo que pensaron fue no, uno recuerda porque dice, es oral. Entonces uno se lo cuenta a sus hijos, ¿no? Y como que ahí hay una interacción. Entonces, ¿cuál al final es pensando en lo que en las plazoletas de las mujeres que luchan, que hablábamos sobre eso, Ujú. ¿no? Que eso se va a mantener vivo mientras haya alguien que lo está viviendo. El día que se vayan, probablemente ese discurso se convierta en otro, se olvide, muchas cosas pasan porque la ciudad, digamos, se va transformando todo el tiempo.
Entonces, la discusión de los patrimonialistas sobre qué hacer con las estatuas, en un punto es la propia discusión sobre la definición del patrimonio que desde hace mucho tiempo está en discusión, ¿sí? Entonces, es decir, hay que conservarlo porque así lo hicieron hace 100 años, como si la ciudad no fuera un continuo devenir de creación y destrucción, ¿no? Es una cosa que es una rueda, ¿no? Y que tiene que ver con la relación que tienen los ciudadanos, vamos a decir, para no alargarnos tanto en el tiempo, ¿no? Como vamos a hablar de los últimos 200 años y la relación de los ciudadanos con la ciudad. En la noción de patrimonio aparece hoy en esa discusión sobre si el patrimonio está en los objetos o en las relaciones que nosotros tenemos con esos objetos. El valor se lo damos nosotros y la interpretación. Y eso es lo que hace que las cosas tengan valor. No lo tienen per se. Entonces, en ese sentido y con los monumentos, resulta totalmente secundario si los especialistas consideran que los monumentos son importantes porque son antiguos, porque tienen un valor artístico, porque los hizo un artista muy importante. Son valores que se manejaron en otro momento de la historia y que ya no lo es. O que el lugar es el lugar más importante de la ciudad porque hoy estamos en una sociedad que está descentrada, desjerarquizada, ¿no? Y que busca, ¿no? Como otros, como que el sentido esté en muchos más lugares para muchas otras comunidades al mismo tiempo. Entonces, donde salta la paradoja para mí y para terminar con Argentina es en el monumento de María Remedios del Valle. Ay, sí, hablemos de ella. Porque en el monumento de María Remedios del Valle aparece una idea de reemplazo, por un lado, de hacer un pedestal con una figura, o sea, tiene una apariencia exterior que es totalmente decimonónica, ¿no? Como pedestal más figura heroica que aparte se parece a una pintura del siglo XIX de Lacroix, ¿no? El de la libertad guiando al pueblo. Sí. Es como su inspiración. Entonces, cuando uno está al frente, no tiene el discurso de que era la modelo trans, que él tenía como que fue más colectivo, que está hecho a partir de un molde que era replicable, que era una impresión 3D. Eso tú no lo sabes, tú estás al frente y parece un monumento de bronce sobre un pedestal, fin, que además tiene algo que se criticó mucho, ¿no? Un poco esa semidesnudez y todo, o sea, desde mi perspectiva, tiene una apariencia muy decimonónica, ¿no? Y de hecho fue impulsado por el gobierno con un concurso gubernamental, o sea, tiene todas las características, de la ¿no? monumental pública. De un monumento del siglo XIX, por más que quisiera hacer una reparación. Entonces la pregunta no es para decir que es bueno o malo, porque a mí me parece que no es el punto. Pero hablé con mucha gente de eso y como muchas comunidades diferentes afro que hay en Argentina, porque aparte son personas como muy distintas que no están aglutinadas. Eso, digamos, ha sido lo más interesante, que es ver hasta qué punto uno siente que eso es una reparación. Y entonces ahí el punto estaría en cuál es la relación que esas comunidades plantean con esa figura y con ese espacio. Porque cuando te la presentan todo el tiempo te dicen el monumento de María Remedios en la Plaza Castelao. Sí, Después de todo lo que hemos hablado es, bueno, sí, Castelao le prestó un ladito, pero no te dicen, bueno, es que en este lugar, o sea, tú en no el hueco de entiendes la en el lugar Concepción. que ese lugar tenía sentido para la comunidad afroargentina. Claro. Y para mí lo más impactante es que la falta de respuesta de la sociedad ante la destrucción de esa figura es como que te deja, a mí me dejó helada. Sí, podemos, por ahí para los oyentes que quizás no saben, la estatua fue inaugurada en diciembre del 2022 y creo El 8 de el noviembre. 8 de noviembre, perdón,
en el Día de los Afroargentinos, supuestamente el día de la muerte de María Remedios, una mujer parda que participó en los ejércitos y que, si bien contemporáneamente, a través de su propia lucha, logró ser reconocida, fue largamente olvidada y es recuperada por, bueno, también por autoridades políticas y se instaura desde 2013 este Día de los Afroargentinos, el 8 de noviembre, y están estos intentos de reparación, que de hecho fue una iniciativa contemporánea, ¿no? Cuando en 1828 la Junta de Representantes de Buenos Aires debate otorgarle o no una pensión, cuando terminan analizando el expediente y todo lo que ella había hecho, dicen, bueno, hay que escribir una biografía de esta mujer y hay que establecer un monumento, y algo que va a quedar pendiente y se va a concretar ahí. Esta historia que parece bastante alegre finalmente, ¿no? Esto de reivindicarla en términos reparativos, como mencionaba Carolina, en realidad a los pocos meses es justamente como era, no era de bronce realmente, sino que era una estatua que se podía imprimir en 3D, fue fácilmente destruida, pero bueno, esa destrucción creo que también merece ser analizada, porque por ahí se enfatiza o desde algunos sectores se horrorizan por las intervenciones de monumentos tradicionales y pocas voces se alzaron para llamar la atención sobre la destrucción del monumento a María Remedios. Y me parece súper interesante todo esto que planteas sobre los modelos, ¿no? Y también sobre cómo, en todo caso, también los monumentos viven a partir de la interacción con ellos, y sobre la vinculación que la sociedad civil y los movimientos pueden establecer con ellos. Pero quería dar un breve contexto porque quizás para nosotros es algo muy sabido y y mucha gente no sabe que existe siquiera el monumento, y en todo caso ahora que fue finalmente. O por ahí se están preguntando, ¿cuál es la Plaza Castelao? Que tampoco sé. Exacto, exacto, es más o menos Es el... la plazoleta, ¿no? Que está ahí entre la Avenida Independencia y la calle Irigoyen. Exacto. Pero ¿por qué es así? Claro que sí. O sea, eso es una construcción, por supuesto, ¿no? Entonces, no es, digamos, para mí lo importante sería, más allá de lo que yo considere, obviamente como yo soy especialista en el siglo XIX, cuando vi la obra como que hice un montón de relaciones, pero eso es absolutamente secundario, porque lo que decía y que creo que es lo más importante que tú retomabas es eso. A veces el sentido que tiene un lugar tiene figuras que no son grandes obras de arte, ni fueron hechas para hacer eso, o son cosas que se hacen colectivamente. Tienen muchos sentidos, ¿no? Pero son significativas y son memorias que vuelven ¿no? Y digamos que el lugar por excelencia, el lugar de memoria por excelencia de la Argentina sería la Plaza de Mayo, ¿no? Que uno podría pensar para como el más emblemático, que tiene además todos los elementos de los que hemos hablado están ahí, ¿no? Primero, la pirámide es una construcción, es probablemente el monumento más temprano, podremos decir, de este ejercicio republicano y las independencias americanas, porque es un vestigio de una arquitectura efímera que celebraba, ¿no? el 1810, ¿no? Fiestas mayas. Pero después hay disputas, porque eso siempre está ahí. La tiramos, no, porque eso está horrible, no sé qué, 50 años después, con todo el discurso del ornato. Entonces, no hay que ponerle mármol. Esto, hay que ponerla en el centro, en 1912. Hay que ponerle una figura de la República, o sea, la convierten, y en 1910 hay un gran concurso para hacer un mega monumento a la altura de lo que era el centenario de la Argentina, ¿no? Y se queda todo en planos. O sea, Rogelio Irurtia quería hacer una pirámide
que uno subiera, que contenía, porque no la destruía, porque eso ya era, tenía lo que decía Riegel, ¿no? El valor de la historia. Entonces ya no se podía destruir. Entonces era como si fuera una urna en donde estaba dentro la pirámide y luego una torre que se levantaba y desde ahí uno podía ver Uruguay, de lo alta que era. O sea, era el monumento de la megalomanía del centenario argentino, ¿no? En esa Plaza de Mayo. Nunca se hace, pero tampoco se destruye, entonces es reja, jardín, fuentes, ¿no? Ornamentación urbana, que es lo que estamos haciendo. Entonces la Plaza de Mayo cada vez más se va convirtiendo, ¿no? Como en el lugar de la sociabilidad burguesa, de lo que se necesita para que sea una ciudad cosmopolita, todo, bla, bla, bla. Monumento de Belgrano al frente. Perfecto, ahí ya se arma, como que se alivia un poco esa idea de que hay que hacer un monumento, entonces hacen Belgrano, que es además un héroe poco conflictivo en la memoria argentina, como la bandera y todo bien, entonces ahí no tenemos tanto conflicto. Pero, y sin embargo, ¿no? Como que esa irrupción de la dictadura cívico-militar hace que se transforme completamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa? ¿Por qué es tan significativa hoy la Plaza de Mayo? Porque las madres van todos los jueves. O sea, ahí está, digamos, lo que habíamos hablado. Esa es una acción que uno podría pensar que es antimonumental de alguna manera, ¿no? Porque está como de alguna manera poniendo en duda esa estabilidad de la nación, pero que a medida que atravesó y es una acción de memoria. Entonces tiene que repetirse, tiene que pasar algo ahí, tiene que transformarse y sumar, porque ahí ya no es solamente lo que pasó en un momento, sino cómo se va transformando en el tiempo. Incluso está conviviendo al frente con ese, y no es casual que el monumento de Belgrano terminara alojando como otro antimonumento que son las piedras del COVID, que también fue ¿no? una discusión en el espacio público cuando no se podía salir, ¿no? Entonces, nombres, 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 nombres. O sea, ahí hay un ejercicio, digamos, de la ciudadanía, de la conflictividad en ese espacio público y es como que esa disputa por qué sentidos tiene es donde está, digamos, la gracia del ejercicio al derecho al espacio público, que es salimos todos a celebrar, salimos todos a protestar, ¿no? Y bueno, sin duda que Buenos Aires es una de las ciudades en donde más se ejerce, diría yo, viendo diferentes contextos, ese derecho al espacio público. Salen todos y nunca hay una tragedia, nunca hay una estampida, nunca, en serio. Sabemos. Yo estuve en las marchas bueno, como los inicios de las marchas en Colombia, en Bogotá, ¿no? Que no es un lugar donde se marche y ahí uno se da cuenta que es un espacio público muy distinto, que la gente como que no hay toda esta infraestructura y como de alguna manera, una práctica que uno podría llamar, obviamente como yo soy historia del arte, la puedo nombrar como una práctica estético-política porque realmente hay una organización en ese espacio, Una tradición de en la protesta. celebración y en la marcha, tanto que a veces uno no sabe, cuando uno está afuera, uno no sabe qué está pasando, si están protestando o si están celebrando. Una práctica de protesta y de participación bastante acendrada, intergeneracional. Tato Bores, un comediante, en uno de sus monólogos decía que en realidad era todo porque las diagonales confluían en la Plaza de Mayo, que habría que hacerlas contramano, entonces la gente no iría, confluiría Que tanto. vayan. Claramente no es así. Bueno, Carolina, un millón de gracias por tu tiempo, por tus reflexiones. La verdad que nos invita a seguir pensando, valorando nuestra interacción y nuestro diálogo con la ciudad, con los lugares de memoria, con los monumentos y su vida presente y póstuma y cómo
poder participar en la construcción de nuestra memoria. Así que bueno, muchísimas gracias, como te decía, y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer la conversación. Y para cerrar este episodio, les propongo escuchar al profesor Johnny Finn, quien nos cuenta un poco sobre el proceso de desmonumentalización que se está dando en el sur de los Estados Unidos en torno a estatuas y monumentos de jefes confederados. Lo escuchamos. Robert E. Lee fue el comandante del ejército de la Confederación durante la Guerra Civil aquí en Estados Unidos. Después del fin de la guerra y la derrota de la Confederación, surgió en el país, sobre todo en el sur del país, una narrativa que se llamaba el Lost Cause, o la causa perdida, que describía la causa de la Confederación como justa, heroica, que no tenía nada que ver con la esclavitud. La causa perdida también romantizaba a líderes como Robert E. Lee como figuras santas. La construcción de monumentos confederados y también el nombramiento de escuelas públicas y el uso de la bandera confederada fueron todas partes centrales a la narrativa de la causa perdida, es decir, la construcción de literalmente miles de memoriales en todos Estados Unidos fue tanto para reescribir la historia y mantener la supremacía blanca como para honrar a los llamados héroes confederados. En el 1890, Richmond, Virginia, capital de la Confederación, colocó estatuas de Robert E. Lee y 4 otros generales confederados en una avenida que se llamaba y todavía se llama Monument Avenue. Mientras miles de memoriales fueron construidos durante el siglo XX, el movimiento para tumbar las estatuas confederadas realmente comenzó en el 2015 con la masacre de 9 personas afroamericanas en la iglesia negra más antigua del sur de Estados Unidos. El tirador era un supremacista blanco que tenía una historia de publicaciones racistas en redes sociales en las que destacaba la bandera confederada. Esa masacre en Charleston, South Carolina, provocó una conversación nacional sobre la bandera confederada y otras celebraciones visuales y materiales de la Confederación en el paisaje público. Varias ciudades, especialmente ciudades en el sur del país, lo que fue la antigua Confederación, empezaron a retirar la bandera confederada de espacios públicos y también empezaron a tumbar estatuas de generales confederados en espacios públicos. Siguiendo ese movimiento, en el 2017, la ciudad de Charlottesville, en Virginia, votó para quitar a una estatua de Robert E. Lee de un parque público. Un grupo racista organizó una protesta llamado Unite the Right, más o menos unir a la derecha, que atrajo a cientos de neonazis a la ciudad. Durante el día, uno de los neonazis condujo un carro a alta velocidad hacia un grupo de contraprotestas, matando a una persona e hiriendo a 35 más. Este ataque tuvo el efecto de provocar más eliminaciones de estatuas y renombramientos de escuelas. Creo que aquí vale la pena, en mi perspectiva, en mi opinión, mencionar la ironía, la tremenda ironía de que aquellos que están a favor de mantener las estatuas y que están montando protestas contra eso de quitar las estatuas, acusan a quienes quieren quitar las estatuas de querer borrar la historia, mientras que las propias estatuas son el producto de un proyecto a través de más de un siglo para borrar la historia esclavista de la guerra civil
y reescribirla de acuerdo con la narrativa de la causa perdida. En el mayo de 2020, George Floyd fue asesinado por la policía en Minneapolis, resultando en el movimiento Black Lives Matter y creando un impulso todavía más fuerte para quitar las estatuas confederadas. Y aquí regreso a Richmond. Después de varias batallas legales, la estatua de Robert E. Lee, junto con las de los otros 4 confederados en el Monument Avenue, fueron removidos por fin. Hasta hoy, más de 400 memoriales confederados han sido removidos, reubicados o renombrados en el país entero. Yo creo, como para concluir, que vale la pena mencionar que entre el mayo de 2020, cuando George Floyd fue asesinado por la policía, y el septiembre de 2021, cuando finalmente se retiró la estatua de Lee en Richmond, el espacio de aquel monumento, que está en medio de una grande rotonda en el centro de la avenida, fue ocupado y reapropiado por los manifestantes de Black Lives Matter. El monumento fue cubierto con graffiti, se instaló una cancha de baloncesto improvisada, se erigió un jardín comunitario, todo en memoria a los afroamericanos que han sido asesinados por la policía. En otras palabras, este espacio fue transformado, por lo menos temporalmente, de un monumento confederado en un espacio de recuerdo y celebración de las vidas negras. Muchas gracias. Y después de este recorrido creo que no vamos a caminar igual por nuestras ciudades, vamos a ir más atentos y más atentas a monumentos, a estatuas, a las figuras y los acontecimientos que están siendo allí conmemorados. Y los invitamos a unirse la semana próxima en un nuevo episodio de Historial.